Muy buenas, bienvenidos a la resolución del ejercicio 1.21 del libro de Oppenheim de señales y sistemas. A continuación vamos a leer el enunciado. Mi nombre es Arturo Castillo y procedamos. Una señal continua x de t se muestra en la figura P1.21. Es esta figura que estoy marcándole con el lápiz. Para que se vea mejor, subrayémosle en un cuadrado. Esta es la figura con la que tenemos que trabajar. Esta es la señal. Todo esto es la señal que tenemos que trabajarla. Bueno, sigamos. Dibuje y marque cuidadosamente cada una de las siguientes señales. Aquí tenemos varias señales las cuales vamos a trabajar en esta señal. Esa señal sería xt. Aquí vamos a ver si es que la señal tiene desplazamientos, reflexiones o escalamientos. Entonces aquí ya tenía un cuadro, un plano cartesiano, para trabajarlo. Y aquí tengo la señal a escala, que es la misma que tenemos en el ejercicio para trabajarlo de forma adecuada. ¿Qué nos dice el literal A? El literal A nos dice lo siguiente. Antes de nada vamos a recordar lo que una señal debe tener. Debe tener desplazamiento. Debe tener reflexión. Y escalamiento. Entonces, si es que cumple uno de estos, vamos a proceder. Por ejemplo, tenemos la literal A, x de t menos 1. Aquí tenemos este menos 1, que ya está modificando el valor que nos dio. Entonces significa que es un desplazamiento. Este menos 1 es un desplazamiento. Una reflexión significa que t debe tener el signo negativo, pero esta vez lo tiene positivo, o sea, no se da alterado y no tiene reflexión. No tiene escalamiento debido a que debe cumplir la condición de que debe ser multiplicado por 2 o dividido para 2 o cualquier otro número. Eso sería un escalamiento, que la señal se aumenta o se reduce. Bueno, procedamos. Entonces, la originalidad de la señal es la siguiente. Podemos coger que está iniciándose en menos 2 y terminando en 2, o muy bien, se está iniciando en menos 2 y terminando en 2, o muy bien puede ser al revés, que inicia en 2 y termina en menos 2. No va a faltar el resultado. Entonces, para que la señal tenga un aumento de menos 1, tendremos que recordar que cuando una señal es negativa, por ejemplo este menos 1, vamos a tener que movernos hacia la derecha. Y si la señal es positiva, va a tener que ser hacia la izquierda. Una vez dicho esto, lo único que tenemos que hacer es ubicar la señal con un espacio más. Por ejemplo, aquí hemos hecho lo siguiente. Que la señal inicia en menos 2. Y estamos diciendo que el desplazamiento va a ser de menos 1. Pero cuando es menos 1 se va a tener que mover hacia la derecha. Por ende, le cambiamos el signo. Y aquí nos quedaría que tenemos que iniciar en menos 1. Entonces únicamente lo colocamos en menos 1. Y va a terminar en 3. Esta sería la señal en el literal B A que cumple x de t menos 1. Procedamos al literal B. El literal B nos dice lo siguiente.
x de 2 menos t. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos desplazamiento, dado que este menos 2 al ser positivo significa que nos vamos a tener que mover 2 espacios hacia la izquierda. Entonces 2 menos 2 va a ser igual a menos 4. Entonces el punto de origen va a ser menos 4. Una vez que tenemos eso, primero lo colocamos. Aquí sería el menos 4 y terminaría en el origen. Ahora aquí tenemos una reflexión, lo cual aquí ya nos va a cambiar la señal. Por aquí borramos para que se vea mejor. Este menos significa que la señal va a tener una reflexión. ¿Qué es una reflexión? En óptica ya habíamos visto que una reflexión es cuando la señal que es de entrada se invierte. Entonces, esta señal que tenemos aquí tendrá que ser invertida, o sea, como si estuviese viendo un espejo. Entonces hacemos lo siguiente. Únicamente tendremos que replicarla tal y cual es. Es como si se estuviese viendo un espejo. Es la misma, pero completamente invertida. Eso significa la reflexión. Entonces, una vez que tenemos ya la señal, tenemos que ubicarla en su punto de origen, que va a ser el menos 4. Pero como estaba invertida, su punto de origen va a ser el origen. Esta sería la señal original amarilla. Vamos a sacarla de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando nos pide que va a ser invertida, entonces su punto de origen cambia de signo y va a ser el 4. Esta sería el literal B. Y procedemos a resolver el literal C. Borremos lo que nos quedó y veamos qué nos pide. Lo que nos pide es lo siguiente. Nos pide que x 2t más 1. Ese x 2t más 1 significa que tenemos lo siguiente. Espérenme que estoy arreglando. A ver. Literal C. X 2t más 1. Como ya vimos en los ejercicios anteriores, iniciamos con el número independiente, que es el más 1. Significa que vamos a tener una amplitud de 1 ubicada hacia la izquierda debido a su signo. Tiene que ser el contrario. En segunda instancia no tenemos reflexión, dado que el signo es positivo. Entonces reflexión no tenemos. Pero algo que sí tenemos es escalamiento. Este 2 nos quiere decir que la señal se va a tener que dividir para 2. Esto nos quiere decir que los valores del plano cartesiano van a ser divididos para 2. Por ejemplo, si tenemos un 1, este va a ser dividido para 2, lo cual nos va a dar 0.5. Lo que significa que la señal se reduce. Vamos a ubicarla. Por ejemplo, aquí tenemos el plano. Aquí lo tenemos a la señal original.
que lo tenemos representado con las líneas amarillas. Y pues como aquí tenemos lo siguiente, que se tiene que desplazar 1 hacia la izquierda, significa que ya no inicia en -2, sino que inicia en -3 y va a terminar en 1. Y que los valores que tenemos de 3, 2, 1 se van a tener que dividir para 2. Entonces, como estos valores se los tiene que dividir para 2, los colocamos completamente divididos. Por ejemplo, 1 dividido para 2 es 0.5, 2 dividido para 2 es 1 y 3 dividido para 2 es 1.5. Entonces aquí hay 1.5, aquí hay 1 y aquí 0.5, y así en todos, 0.5, 1 y 1.5. Entonces la señal pasó de terminar en, por ejemplo, pasó de terminar en 2 a pasar a terminar en 1. Eso sería la resolución del literal C. Aquí tenemos 1.5 y aquí también 0, menos 0.5, estos son valores negativos, y aquí menos 1. Esa sería la resolución del literal C. A continuación resolvamos el D. El D nos dice lo siguiente: x de 4 menos t sobre 2. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues eso significa lo siguiente. Vamos a anotarlo para trabajar mejor. D. Este va a ser el último literal que vamos a resolver. X de 4 menos t dividido para 2. Aquí vamos a ver si es que cumple lo siguiente. Este 4 es positivo, entonces 4 positivo va a ser igual a menos 4. Como tenemos que inicia en -2, simplemente hacemos la resolución y va a iniciar en -6. Ya. Lo ubicamos de una vez. 4, 5 y 6. Aquí sería -6 y termina en -2. Pero aquí tenemos una reflexión. ¿Esto qué nos quiere decir? Aquí tenemos que t menos t sobre 2. Entonces no solo es una reflexión, sino también un escalamiento. Entonces este es completo. Tenemos la reflexión. La reflexión significa que únicamente se va a invertir. Entonces los valores negativos van a pasar a ser positivos y los positivos van a pasar a ser negativos. Entonces escribámoslo aquí. Repliquemos la señal. Nos va a quedar ubicado de la siguiente manera, con la misma amplitud, pero lo único que cambian son los signos de sus valores. Aquí la tenemos. Entonces, ya tenemos la amplitud, ya tenemos el desplazamiento, perdón, la reflexión, y lo que nos falta es el escalamiento. Entonces esta la sacamos y la escribimos acá.
Entonces va a iniciar en 2 y va a acabar en 6. Pero este 2, el t dividido para 2, significa que al t le tenemos que multiplicar por 2. Entonces tenemos que multiplicar por 2 los valores. Entonces los multiplicamos por 2. ¿Cuáles aquí va a ser? 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Los borramos para que nos quede más bonito. Ahí sí, 6, 8, 10 y 12. Y así sucesivamente con los siguientes valores de la tabla. Van a ir de 2 en 2. Significa que la señal aumentó, se hizo más grande. Entonces esa sería la culminación del ejercicio 1.21 y les agradezco mucho. Eso ha sido todo y hasta luego.